Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe Suárez. Pertenezco al grupo de la materia de electromagnetismo, al grupo 29. Estamos trabajando en este momento la unidad 1, tarea 1, fundamentos del campo electrostático. Enseño mi documento de identidad para su verificación. Me pertenezco al programa de ingeniería electrónica y en el momento vamos a desarrollar el ejercicio número 5 de la guía de la tarea número 1, el cual es ingresar al simulador, ¿cierto? Ir a la ventana de introducción, luego a la ventana laboratorio y realizar las siguientes exploraciones. Utilizar el simulador kit de construcción de circuitos CD de la Universidad de Colorado, realizar los siguientes procedimientos y responder a cada una de las preguntas. Bueno, en este momento construir un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el bombillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. En este caso, a medida que aumentamos el voltaje, pues obviamente la bombilla va a tener mayor iluminación. Voy a hacer la prueba con el último circuito. Obviamente va a cambiar un poquito la imagen, pero es como para tener una referencia. Entonces acá tengo digamos la batería y vamos a aumentar el voltaje, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el amperaje aumenta y asimismo aumenta la iluminación de los bombillos. Esto es como de manera explicativa, ¿cierto? Vamos a la segunda etapa. Dice, forma en la que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apagan. Esto como tal es un circuito en serie, el cual cuando desconectamos pues una bombilla, las dos inmediatamente se apagan porque deja de fluir la energía por todo el circuito. Bueno, en este caso, la forma en la que una bombilla está desconectada y la otra bombilla permanece encendida, en este caso un circuito en paralelo, ya que desconectamos de alguno de los dos puntos y cualquiera de las dos bombillas va a seguir energizada, entonces no va a haber ningún inconveniente. Bueno, en este momento vamos a comparar un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. En este momento hice un circuito mixto donde tenemos dos resistencias en paralelo y dos en serie. Describe qué sucede en la corriente y el voltaje en cada resistencia. Bueno, como pueden saber, el amperaje en paralelo varía, el voltaje no. Y de esa manera en serie. En serie lo que cambia es el voltaje, es inversamente proporcional, serie y paralelo. El voltaje cambia, pero la corriente sigue siendo la misma. De igual manera, acá está el ejemplo. Acá les estoy explicando mediante palabras, mediante el texto. Bueno, acá dice calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y en uno en paralelo. Comparar los resultados de medición del simulador. Bueno, en este caso tenemos como tal el circuito que ya les había mostrado. En este circuito el voltaje son 9 voltios, ¿cierto? Cada resistencia viene de 10 ohmios por defecto. Yo la verdad no lo cambié, lo dejé tal cual. Entonces, por ejemplo, acá ya les estaba explicando, cada resistencia es 10 ohmios. Entonces, como les había comentado antes, la serie en el circuito en serie la intensidad es la misma. Entonces no varía entre ellas. En paralelo a la resistencia tendría la siguiente fórmula. La resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. En este caso nos daría 5 ohmios en el circuito en paralelo. Entonces, en serie lo que tenemos es lo siguiente. Pues acá ya les cambio la gráfica para aclararles un poquito más la situación. Vamos a calcular la corriente respecto al circuito en serie, que es este, ¿cierto? La intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos 9 voltios que son de la batería y como en serie las resistencias se suman, tenemos 20 voltios, lo que nos da un resultado de 0.45 amperios,
que acá lo tenemos demostrado con el amperímetro. Acá podemos ver, por ejemplo, que el voltaje, digamos, entre las resistencias varía. Como tal, en paralelo tenemos 9 voltios, acá lo podemos comprobar. En paralelo nunca va a cambiar el voltaje. Lo que cambia es el amperaje. En este momento tenemos una corriente de 1,8 amperios para estas resistencias. Y en esta, acá estamos contando las dos resistencias como un solo circuito, ¿cierto? Entonces tenemos 1,8 amperios. Si tomamos resistencia por resistencia, sería la mitad. En este caso porque son dos. Si fueran más, pues asimismo se dividiría la corriente. Y en este caso, circuito en paralelo, 9 voltios dividido en 5 ohmios, como lo teníamos en la fórmula anterior, y nos da 1,8 amperios. Bueno, acá dice calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de potencial? Estuve revisando y sería como la diferencia de voltajes. Lo que tenemos aquí sería que voltaje es igual a intensidad por resistencia, valga la redundancia, ¿cierto? En este momento tenemos el circuito que tiene en serie una intensidad de 0,45 amperios por 10 ohmios, que es lo que equivale cada resistencia, y nos equivale a 4,5 voltios en el circuito en serie, que acá lo tenemos evidenciado con el voltímetro. La corriente, como les comentaba anteriormente, en el circuito anterior, en este mismo circuito, fue dada hacia las dos resistencias, por lo que tenemos que 1,8 amperios se divide en las dos resistencias y nos queda 0,9 amperios cada resistencia, ¿cierto? Entonces tenemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia, lo que nos da 0,9 amperios por 10 ohmios, nos daría en total 9 voltios, que es el voltaje que nos está entregando la batería. No siendo más, acá entrego el video con la explicación del ejercicio 5. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.